a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. A lo mejor este viernes 29 de julio del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Un accidente de bus en Nicaragua dejó 16 muertos, 13 de ellos migrantes venezolanos. Esto lo tomo del país de Cali. Una tragedia. La migración, el éxodo venezolano, el más grande que ha visto la región, uno de los más grandes del mundo. Un accidente de carretera en el norte de Nicaragua el miércoles dejó 16 personas fallecidas, entre ellas 13 venezolanos, y otras 47 quedaron heridas en una ruta por donde transitan habitualmente migrantes que tienen como destino final Estados Unidos. Y la Policía Nacional de Nicaragua ayer publicaba la lista. Estábamos hablando de venezolanos que tenían edades comprendidas entre los 20 y 45 años. Gente joven huyendo de la tragedia que atraviesa nuestro país. Decía David Smolansky, comisionado de la OEA para la migración, esto tiene que parar y, bueno, efectivamente, esto debería parar. Casi 7 millones de ciudadanos han huido de nuestro país, se dice fácil. En Colombia, Álvaro Leiva lo tomó de semana. En la revista Semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Petro se reunió con Carlos Faría, canciller del régimen de Nicolás Maduro. La reunión se llevó a cabo en el estado Táchira, territorio que limita con el norte de Santander, y bueno, la decisión es restablecer relaciones. El 7 de agosto asume el nuevo presidente de Colombia. Esto no ha dejado indiferente a la sociedad colombiana. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, decía ayer en sus redes sociales, Freddy Bernal, el protector del Táchira, acusado de ser enlace estratégico de alias Lenin, miembro del Frente de Guerra Oriental del ELN con el régimen venezolano, a propósito de esta reunión a la cual asistió este dirigente del oficialismo. Por cierto, la presidencia de Colombia pidió negar tutela que busca que Maduro asista a la posesión de Petro. Esto lo tomo del tiempo de Bogotá. Así lo dijo el Departamento Administrativo de la Presidencia al Consejo de Estado. Hace algunos minutos, información que se acaba de conocer, el Tribunal Superior de Londres falló a favor de la Junta del Banco Central de Venezuela designada por Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra. A propósito de los recursos del Estado, los trabajadores públicos, saben ustedes, llevan protestando mucho tiempo, pero recientemente rechazo al denominado instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Buenos saludos a los que en este inicio de día están conectados en esta ventana comunicacional y bueno, honrando la memoria de los venezolanos que lamentablemente perdieron la vida en ese trágico accidente, tratando de buscar el sueño americano, ya que en Venezuela parece que habían perdido la esperanza. Pero de verdad que pedimos a Dios por el descanso eterno de sus almas. Y lo más triste, le diría a nuestra invitada, es que venezolanos de todas las edades, estratos sociales y profesiones han tomado esa decisión, arriesgar su vida para huir de Venezuela. Yo le pido un comentario porque el sector enfermería, entiendo, no ha escapado a esta situación, me refiero a la migración. La escuchamos. Sí, vemos cómo estas lamentables noticias, trágicas noticias, los venezolanos que han caído huyendo en el tapón de Darién y tratando de buscar el sueño americano. Hoy este accidente que enluta a muchas familias venezolanas, y enfermería, María Alejandra, no ha escapado a esta migración. Hoy vemos cómo más del
quizás el 60% de nuestro personal de enfermería se encuentra en España, en Estados Unidos, en Canadá, hay enfermeras que están en Alemania. O sea, algo que era impensable, que un país petrolero, un país con bonanza, que era receptor de personas que venían huyendo de guerra. Hoy Venezuela, una gran colonia de españoles, de portugueses, de europeos, de peruanos, de ecuatorianos, de colombianos, y que lamentablemente hoy, yo comparto muchísimo lo que dice el compañero Molansky, hoy este movimiento, este desplazamiento que tenemos los venezolanos es grave, y esto es lo que nos tiene que llamar la atención, y yo quiero aquí aterrizar. Hoy quizás muchos decidimos superar el tapón de Darién que tenemos en Venezuela, que es la persecución, el acoso, el hostigamiento, porque queremos también, o estamos convencidos de que queremos luchar por el sueño venezolano, ¿no? Quedarnos en nuestra patria, devolverle a nuestra patria el principio de legalidad, donde efectivamente se respeten los derechos, tener una gobernanza o un modelo de gobernanza democrático cuyos pilares fundamentales sean el respeto a los derechos humanos, el respeto a la Constitución. Y cuando vemos este tipo de circunstancias de venezolanos que pierden la vida tratando de huir, eso nos hace recuperar la esperanza. Y nos hace recuperar la esperanza, María Alejandra, porque Venezuela para mí es nuestra madre. Es como que si yo decidiera abandonar a mi madre golpeada. Entonces, bueno, es una mezcolanza que nos llena quizás de rabia, nos llena de frustración, pero nos hace decir, los venezolanos somos una casta de valientes. Los venezolanos hemos superado unos momentos difíciles y este escollo que la vida nos está presentando, la vamos a superar. Tú decías en la introducción que el sector de trabajadores teníamos muchísimos años luchando, muchísimos años que veníamos luchando por un salario suficiente, muchísimos años que veníamos diciéndole al Estado venezolano cumpla con el artículo 91 constitucional que dice que el salario mínimo debe anclarse, debe indexarse al costo de la canasta básica. Esto ha sido muy difícil, esto de verdad que pareciera que la desconexión que hay entre la élite gobernante y la realidad social de los venezolanos es abismal. Pero es que ahora se suma otro elemento, María Alejandra, no solamente no cumplen con el artículo 91 constitucional, sino que además a través de unos lineamientos emanados de la Oficina Nacional de Presupuestos, que es un órgano operativo, se está vulnerando el artículo 89 constitucional, que establece principios laborales, irrenunciabilidad, intangibilidad y progresividad. Los derechos laborales no se pueden modificar unilateralmente, y hoy vemos cómo el Estado venezolano sigue violando la libertad sindical cuando se sienta con sindicatos paralelos a negociar de manera negativa para los trabajadores los derechos, pero también sigue violentando el convenio 144, el irrespeto hacia las contrataciones colectivas. Ayer en Salud se materializó un acta infame que firmó un sindicato paralelo, FENACITRASALUD y Simboproen, que usurpan la representación de los trabajadores, y Simboproen que usurpa la representación del gremio de enfermería, dejando claro que las enfermeras nos regimos por la ley de ejercicio y nuestros representantes es federaciones de enfermeras y colegios de enfermeras. Bueno, ayer empezaron a pagarle a los trabajadores un bono único de 200 bolívares, es decir, 1.100 bolívares no le pagaron, y esto ha generado las alarmas, porque escuchando yo a una entrevista que se le hizo al señor Octavio Solórzano, presidente de este sindicato que vendió los intereses de los trabajadores, él decía que por la guerra económica, que el país no tenía dinero, que pagarle 1.300 bolívares a 350.000 trabajadores de la salud era mucho dinero. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo van a hacer para pagarle la bonificación de fin de año a 350.000 trabajadores de la salud que oscilan entre los 1.500 y los 2.000 bolívares? Es decir, que también los tenemos que esperar pasivamente, que cuando se acerque el momento de recibir la bonificación de fin de año, nos digan que se va a modificar porque el Estado no tiene dinero. Y entonces nos preguntamos, ¿quiénes estaban representando al Estado venezolano
al momento que se suscribió el acta convenio en junio del año 2019, cuando todos sabemos que lo legal es que se estime el costo económico, el impacto económico y se proyecte en el presupuesto, que no conocemos cuál es el presupuesto ni qué se ha destinado al sector salud. Y esto, pues por supuesto, María Alejandra, nos tiene movilizados, nos tiene activados, porque desde el gremio de enfermería decidimos en una asamblea que realizamos el día miércoles que no nos vamos a quedar calladas, que no nos vamos a quedar como ovejas que van al matadero de manera pasiva. Vamos a ejercer el arma más poderosa que nos confiere la Constitución, que es la protesta, cuando sentimos que nuestros derechos están siendo vulnerados, como efectivamente ayer se materializó una segunda violación. La primera, cuando nos quitaron más del 47% a través de los lineamientos de la ONAPRE, de las cláusulas de los beneficios económicos que veníamos percibiendo como antigüedad, como escalafón, como prima de profesionalización y un largo etcétera. Pero ahora también se suma que nos redujeron de una manera grosera el pago de uniformes de 1.300 bolívares a 200 bolívares. No podemos seguir esperando que ahora se les ocurra cambiarnos también el monto y la cantidad de meses que nos pagan de bonificación de fin de año. Es decir, que el Estado, que la administración del señor Nicolás Maduro pretende que seamos los trabajadores quienes que tengamos que tener la carga de sacrificio y ver la contraposición que hay en el país, como en las autopistas ponen estatuas, como ponen flores y los trabajadores comiéndonos un cable literalmente. Además, se da una situación en la cual el sector salud le ha tocado cargar el peso del combate contra la pandemia de coronavirus y ahora mismo también se suma a los sectores que les va a tocar combatir, bueno, lo que está ocurriendo, las consecuencias de la cantidad de casos por la denominada viruela del mono. Yo le pediría un comentario al respecto, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se supone que hay un supuesto diálogo social patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo. Va a haber una reunión en septiembre. Este organismo no puede hacer nada sobre las denuncias que usted comparte con nosotros. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjate, lo primero en el aspecto sanitario, efectivamente, no solamente a través del sacrificio que implicó ejercer la enfermería o ejercer las profesiones de la salud durante la pandemia. La pandemia lo que hizo fue visibilizar, la pandemia del COVID, visibilizar la debilidad que tenía el sector salud, altamente colapsado, sin servicio de agua, sin insumos, y arrojó que aunque oficialmente el Estado venezolano nunca lo ha reconocido, pero a través de unos estudios, seguimientos que hicimos articulados con una organización no gubernamental, Médicos Unidos por Venezuela, se determinó que más de 1.000 trabajadores de la salud perdieron su vida con clínica sugestiva de COVID-19 y nunca se declaró eso porque, por supuesto, se tomaba en cuenta eran las PCR y en Venezuela eso fue lamentablemente el subregistro. Nadie se hacía PCR, no tenía acceso al privado, no había en el público y tenemos un subregistro que nunca vamos a conocer la verdadera magnitud del contagio. Ahora se suma otra amenaza, otro flagelo epidemiológico, la viruela del mono, y los hospitales siguen colapsados. Seguimos colapsados, seguimos sin insumos, seguimos trabajando, que aquí una simple gripe puede afectar no solamente la vida de los trabajadores, sino también la vida de los pacientes. Es decir, el sistema de salud sigue en colapso. No vemos que exista una voluntad más allá de tomarse una foto en un CBI o en un quirófano para sacar una publicidad en el Twitter. Hay una revisión, más de los 300 hospitales que tiene el país están colapsados, sin servicio de agua, sin personal, y esto es bastante importante. Continúa la judicialización de los trabajadores de la salud. Tenemos el caso de una doctora que se la llevaron privada de libertad porque le encontraron 3 gasas, la expusieron al escarnio público porque parece que hay un placer morboso en linchar socialmente a un trabajador de la salud, cuando la realidad era que le habían donado unas gasas del hospital El Argonar a una paciente para unas curas y la doctora le estaba haciendo las curas. O sea, aquí pareciera que ese odio que se está percibiendo hacia el sector salud y tiene una razón
María Alejandra, el sector salud es un sector referente en las luchas. El sector salud ha sido contestatario, ha sido irreverente, porque no nos vamos a conformar a que nos sigan vulnerando nuestros derechos. Ahora bien, efectivamente acá en Venezuela, a través de las centrales que reconocidas por la OIT, se ha planteado una denuncia que violan la libertad sindical. Hay sindicatos paralelos que no convocan la tripartita para la fijación del salario mínimo, que se persigue y se hostiga a las clases trabajadoras, a los sindicalistas. Aquí vino la comisión de encuestas y pareciera, y lo voy a decir con todo respeto, que lo que se hizo fue un circo. Lo que se hizo fue como una conveniencia para decirle al mundo que en Venezuela se estaba resolviendo, y eso es totalmente falso. Venezuela, después que se fue la OIT, la comisión de encuestas, 7 sindicalistas privados de libertad. Sigue la persecución. Se negocia un acta convenio con el sector salud con un sindicato que no es legal y que nadie lo ha elegido. Lo eligió fue la administración de Maduro para que lo representara en esa discusión. Sigue el paralelismo sindical. No se cumple con la fijación del salario mínimo. Siguen fijando el salario mínimo sin la participación de los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios a través de Fede Cámara. Es decir, que subsiste la idea. Eso que dicen que aquí se ha resuelto está mintiendo al país. Y por supuesto nosotros vamos a denunciar este nuevo ataque que se está haciendo hacia los derechos laborales de los trabajadores. Vamos a presentar una queja ante la OIT. Ya hay una central que está dispuesta a apoyarnos porque necesitamos estar avalada por una de las centrales. Ya vamos a adherirnos a los recursos que se han interpuesto a través del TCJ, donde desestimaron un amparo, pero que van a conocer el recurso de nulidad, y que nosotros aspiramos que la decisión no sea política, que la decisión sea ajustada a derecho, de conformidad con lo que les ordena el artículo 89 constitucional, que es muy claro que cuando dice que todo acto del patrono que menoscaba o vulnere principios laborales establecidos en la Constitución es nulo. Y cuando aquí vulneraron el principio de una ley que no pasa por la Asamblea Nacional, pero que se considera una ley, que es un contrato colectivo, se ha vulnerado el núcleo del derecho establecido en el artículo 89 constitucional, y lo vamos a hacer valer. Y por supuesto, también decidimos que vamos a mantener una movilización, y para eso el día de hoy está convocado en varios centros de salud una acción de protesta que vamos a realizar las enfermeras, y aspiramos que los compañeros del sector salud entiendan que este no es un momento para seguir diluyendo las acciones, para seguir llamando a que nos vamos a reunir. Ya el diagnóstico lo tenemos, un Estado empleador que viola los derechos de los trabajadores y que está dándole paso firme. Un acta que firman el 22 de julio y dice que debe ser revisada por planificación y presupuesto y la Procuraduría General de la República, y ayer proceden a pagar. Pareciera que ya es un acta que estaba preparada, que ya estaba arreglada, y nosotros como trabajadores de la salud y como miembros del valiente gremio de enfermería, pues no vamos a seguir permitiendo de manera pasiva e inactiva que se sigan violando lo poco que tenemos. No cumplen con el 91, me explico. Y también ahora les dio de una manera flagrante, grosera, casi un acto de irrespeto a los trabajadores, violarnos lo poquito que teníamos, porque los trabajadores de la salud, muchos llegamos a $50 mensual. ¿Cómo nos enfrentamos con este monto a una canasta básica que hoy está superando los $1,000 en el país? Si me permiten, invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Al regreso quisiera referirme justamente a las reuniones del gremio de enfermería. Usted nos dijo hace algunos días que estaba evaluando todas las opciones, incluso convocar un paro de actividades. Al regreso quisiera referirme a esto, que concluyeron sobre este tema en específico. Y por otra parte, ayer veíamos a los docentes, los maestros manifestando también en todo el país. Una actividad en Lara, por ejemplo, superaron a los cuerpos policiales exigiendo que respeten sus beneficios laborales, y en rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto existe la posibilidad de que haya una coordinación entre todos los sectores
de la administración pública sobre este tema, para hacer frente a este tema. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de las protestas de los trabajadores de la administración pública por lo que está ocurriendo con sus beneficios contractuales adquiridos durante años y el impacto de la aplicación del denominado instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, y yo les dejaba un par de inquietudes. Una tiene que ver con estas reuniones que ustedes van a celebrar esta semana para coordinar acciones y hacer frente a esta situación. Usted nos dijo, y me corregirá si me equivoco, que incluso estaban hablando de la posibilidad de convocar una paralización de actividades de ser necesario. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué posibilidad existe de coordinar acciones con el resto de la administración pública que está pasando exactamente por lo mismo? La escuchamos. Sí, efectivamente, desde el primer instante en que nos enteramos de esta burda acción por parte de FENACITRASALUD y Simboproen, 18 colegios de enfermería, de los 35 que hacemos vida en el país, salimos al paso y con un comunicado donde desconocemos, donde rechazamos y donde asumimos una posición de firmeza en defensa de los derechos de nuestros trabajadores. Por supuesto, tengo que decir el carácter democrático de cada uno de nuestros colegios. No podemos tomar decisiones en una oficina o en un grupo, dando como cierto que tenemos la representación, que la tenemos del gremio de enfermería. Tenemos que llamar a consultas o mediante asamblea a nuestros agremiados. Y eso venimos haciendo. En el Distrito Capital se llamó a consulta. Efectivamente, debo informarle al país que la enfermería de Caracas estaba sumamente radicalizada. De hecho, ya hablaban no de iniciar acciones de protesta como pancartazo y lo que vamos a hacer, sino que decían que ya no podíamos seguir soportando, y muchos hablaban de que había que declarar la hora cero. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo de que aquí debe haber un equilibrio. Seguimos creyendo en la fuerza de la lucha, en la fuerza de la unión, de la organización, y se estableció un plan de lucha que fue revisado por los presidentes de los colegios de enfermería, que en este momento estamos activados. Repito, hay 18 estados, esperando que en las próximas horas se sumen estados emblemáticos del país que han tenido una trayectoria de lucha para poder conformar el equipo fuerte del gremio de enfermería. Cuando tú preguntas que si hemos
estudiado la posibilidad de articularnos con los valientes docentes que han hecho una demostración de coraje, que lograron vencer un tapón que le estaba colocando la PNB para no llegar a su objetivo, y demostraron cómo con unión lograron superar ese escollo. Sí, y ya nos estamos reuniendo. En Caracas estamos a través de una plataforma que se llama Asamblea Social de Caracas, donde la está conformando jubilados y pensionados. En el caso de Emilio Lozada, un luchador por los jubilados muy conocido, el caso de Raquel Figueroa, de Ofelia Rivera, de Pedro García, de Edgar Silva, en el caso del Colegio de Enfermería. Y esta plataforma nos estamos sumando a las luchas que libran, por ejemplo, la coalición sindical, Eduardo Sánchez, el UCB. ¿Y qué queremos? El problema de los trabajadores es uno, pues hay que darle una respuesta unitaria, una acción unitaria, para que el Estado entienda que más de 4 millones de jubilados, que no sé cuánto queda en este momento de los trabajadores de la administración pública, pudiéramos hablar de 4 millones, que 8 millones de venezolanos aproximadamente no estamos dispuestos a que se siga vulnerando nuestros derechos. Nosotros tenemos un eslogan, es que gobierne, quien gobierne, los derechos se defienden. Y esto es muy claro, María Alejandra. La clase trabajadora nunca le ha sido fácil. Las contrataciones colectivas que tenemos y que vamos a defender fue el logro de luchas que han mantenido los trabajadores en 1936, cuando llegó la explotación petrolera y que tuvimos que organizarnos de manera sindical para poder defender nuestros derechos. Es decir, que hoy en el 2022 es obligante que los trabajadores venezolanos entendamos que aquí no hay un liderazgo individual, que aquí no puede ser que alguien no participe en una actividad porque él no la convocó, que este es un problema que está afectando a todos los trabajadores venezolanos, tanto activos como jubilados, y es un deber moral y ético acompañar cada una de las actividades para que el Estado venezolano entienda que cuando las manadas se unen, los depredadores de los derechos laborales se van a quedar sin comer. Y ese es el mensaje que mandamos al país. Organización, unión y lucha para defender los derechos de los trabajadores venezolanos. Porque gobierne quien gobierne, los derechos tienen que defenderse. Pero usted mencionaba el tema de la persecución, ¿no? ¿No temen ustedes ser víctimas de esta situación en el marco de lo que está ocurriendo? Porque a pesar de la investigación en la Corte Penal por justamente persecución por razones políticas, o incluso esta comisión de encuesta, los cuerpos de seguridad del Estado no se han detenido. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjate que aquí en Venezuela cualquier cosa puede pasar. En un estado donde no se respeta la Constitución, donde no se respeta el debido proceso, cualquiera estamos expuestos. Y por eso decía al inicio, María Alejandra, muchos venezolanos huyen a través del tapón de Darién, a través de carreteras peligrosas para buscar el sueño americano, huyendo de la tragedia que significa en este momento vivir en Venezuela. Yo creo que muchos venezolanos también estamos dispuestos a superar esos tapones de persecución, de hostigamiento, de seguimiento, de intervención de los teléfonos, de violación a la privacidad, de violación al domicilio, para lograr restituir el Estado de Derecho en Venezuela y que efectivamente Venezuela pueda tener un modelo de gobernanza que esté sustentado sobre 2 pilares fundamentales, la democracia y el respeto a los derechos humanos. ¿Que hay riesgos? Sí, porque estamos frente a un Estado que miente, estamos frente a un Estado que pretende silenciar las voces disidentes, pero nosotros, y en mi caso particular, cuando asumí la presidencia del Colegio de Enfermería, lo asumí jurando defender los derechos de las enfermeras y enfermeros. No lo hice jurando proteger los derechos del patrono. Tiene que haber una simbiosis, tiene que haber un perfecto equilibrio en una negociación con respeto, pero lamentablemente el Estado venezolano ha demostrado que no tiene la capacidad de sentarse con legítimos representantes sindicales y gremiales que están direccionados a defender los intereses de sus agremiados, porque él lo que busca es sindicatos a su corte para poder lavarse la cara de democrático, cuando lamentablemente el Estado venezolano, hoy dirigido por el señor Nicolás Maduro, se ha caracterizado por ser
un violador de los derechos de los trabajadores, a pesar de que él dice llamarse que es un presidente obrero. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras menos, y le voy a pedir a mi equipo a ver si podemos compartir el video que ayer circulaba en redes sociales, publicado por varios portales, incluso por la cuenta en Twitter de Provea, de los docentes en el estado Lara. Que salieron a manifestar por lo que está ocurriendo con sus beneficios contractuales y también contra el denominado instructivo ONAPRE. Allí lo que podemos ver, a los trabajadores, a los docentes, a los maestros, ellos dicen, corean, somos docentes, no somos delincuentes. Y francamente la imagen es dura, no es la primera vez que vemos algo como esto, porque esencialmente allí se ven a los cuerpos de seguridad, a la policía, impidiendo la manifestación, el paso de la protesta por las justas reivindicaciones, toda clase de reacciones en redes sociales, efectivamente, porque seguramente, como decía algún internauta, estos efectivos policiales están impidiendo esta protesta a los maestros, que seguramente algunos les habrán dado clases, o a sus hijos, así de sencillo. Y como decía nuestra invitada anterior, no hablemos del salario mínimo, pero con los salarios en el sector público es prácticamente imposible cubrir la canasta alimentaria, que está por encima de los $450 mensuales según el Sendas, y mucho menos la canasta básica, que roza los $1.000 mensuales en nuestro país. Vamos a tratar, insisto, le comento a mi equipo, me indicarán si debe ser posible, está en nuestra cuenta en Twitter, @marialete1 en número, y allí vemos a los educadores del estado Lara, concretamente en la ciudad de Barquisimeto, coreando lo que les acabo de comentar. Somos docentes, no somos
delincuentes, cruzando o superando incluso las barreras policiales. El sindicato de educadores ha dicho, entre otras cosas, al menos en Caracas, que no descartan la posibilidad de, bueno, entre otras cosas, no integrarse a clases, no reintegrarse en el mes de septiembre. Habrá que ver cómo avanzan las discusiones sobre este tema del instructivo ONAPRE, pero una de las noticias que daban durante las protestas ante el Ministerio de Educación es que estaban evaluando no regresar a las aulas en septiembre, sino les pagaban sus vacaciones completas. Esto está pasando prácticamente con toda la administración pública en nuestro país. Como decía nuestra invitada anterior, va en contravía no solo lo que establece la Constitución y las leyes, sabemos que no se cumple, sino que es elemental. Y la excusa que están utilizando los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro es el tema de las sanciones. De esto hemos hablado en varias oportunidades. La caída, el colapso de nuestra economía comenzó mucho antes, 2013, 2014, además reconocido por el propio régimen de Nicolás Maduro. Y esto no justifica ni sanciones, ninguna medida, no cumplir con las justas reivindicaciones de los trabajadores venezolanos. Tenemos el video, vamos a reponer, bueno, lo ocurrido ayer en Lara, en el estado Lara, concretamente en la ciudad de Barquisimeto. Vamos a ver esta protesta de maestros, de docentes, que superó a los cuerpos policiales. Veamos. Bueno, somos docentes, no somos delincuentes. Lo que yo destaqué de este video, de estas imágenes, es la desesperación. Como decía nuestra invitada anterior, intente usted, y eso ocurre a diario en nuestro país, vivir con $50, ni hablar los $20 de salario mínimo. Esto es menos de $1 diario. La canasta alimentaria familiar, según el Cendas, hasta junio, se ubicó en $459,84 mensuales. Perdón, la canasta alimentaria, solo alimentos. La canasta básica ya ronda los $1,000 mensuales en nuestro país. Bueno, eso es lo que vemos, por lo menos en lo personal, yo veo en la cara de estos educadores, docentes venezolanos que están protestando por sus justas
reivindicaciones y que ayer, en medio de esta situación, bueno, incluso superaron a los cuerpos de seguridad. El objetivo, entiendo, por lo que hemos leído en reseñas en medios de comunicación regionales, era llegar a la sede de la gobernación y protestar por lo que está ocurriendo, los bajos salarios, una situación que alcanza prácticamente a toda la administración pública, incluyendo a los profesores universitarios, y tenemos a uno de ellos vía Zoom, ya lo veo por acá, con su respectivo tapabocas. Profesor, bienvenido, el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, una asociación que está en medio de un proceso de renovación. Pero, profesor, le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Tiene el micrófono apagado, profesor, del Zoom. Tiene que conectarlo, quitó la imagen al micrófono, darle con el... perfecto, ahora sí, lo escuchamos. Ahora, profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y permitirnos a dar a conocer lo que está ocurriendo en el ámbito educativo y en particular en el ámbito universitario. Pues yo le pediría un comentario. Escuchamos el eslogan de esta manifestación de los docentes de educación básica. No somos docentes, no somos delincuentes, y creo que, bueno, esto aplica prácticamente para todo el sector de educación en nuestro país. Yo le pediría su opinión, su análisis, y por otra parte, ¿qué hacer, profesor? ¿Existe la posibilidad de articular acciones entre todos los sectores que han resultado afectados por la aplicación de este instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto? Lo escuchamos. Sí, efectivamente hay una unificación de diversos sectores en el país, y en el día de ayer se produjeron manifestaciones en toda la región nacional o en todo el país. No solo hubo protestas en la ciudad de Caracas, en diferentes lugares, sino que también en el interior de la República se produjeron algunas manifestaciones, todas dirigidas a exigir un derecho constitucional que tiene que ver con el respeto a la intangibilidad de los derechos laborales. Aquí es importante dejar claro que el argumento que utiliza el gobierno para negar lo que es la aplicación adecuada de la tabla salarial es la ausencia de recursos. Incluso la ministra señaló, bueno, que deberían los sectores que están en la oposición al gobierno pedir que desbloqueen al país las medidas económicas para que ingrese dinero. Bueno, yo le quiero decir a la población venezolana que simplemente se pasee por la ciudad de Caracas, vea los árboles traídos de los Estados Unidos para adornar la ciudad, vea la cantidad de corazones, muñequitos, perinolas, trompos, banderitas que han colocado no solo en Caracas, sino todo el país, que bueno, cuestan una fortuna, la cantidad de inversión que se está haciendo en pintar las aceras, pero mientras esto ocurre, efectivamente la ciudad se ve mucho más bonita, pero los hospitales se están cayendo, no hay insumos, la gente tiene que pagarse los insumos para poderse hospitalizar, los centros educativos no reciben los aportes económicos y por lo tanto no están funcionando de manera adecuada, como lo denunciaban ayer los rectores en el Consejo Nacional de Universidades. Bueno, el presupuesto universitario ni siquiera termina de ser asignado. Lo que le ofrecieron a la Universidad Central de Venezuela fue el 1.4% del presupuesto solicitado. Bueno, y a estas alturas, bueno, ya está violada la contratación colectiva, porque lo que tiene que ver con el bono vacacional y el bono recreacional, bueno, todavía no ha sido cancelado. Tendría que haber sido cancelado en la primera quincena de este mes. Bueno, ya estamos finalizando el mes y ni siquiera han aprobado el presupuesto para cancelar. Aparte de eso, cuando se canceló en algunos sectores, estaba por debajo del mismo monto que realmente les correspondía. Por lo tanto, lo que estamos, como yo lo he señalado en otras oportunidades, es en presencia de una política de Estado. Una política de Estado que inicialmente estuvo más dirigida hacia el sector universitario, pero ahora lo extendieron a toda la administración pública. Es decir, sin discutir con los sindicatos y tal como establece la OIT, que implica el diálogo social para establecer el salario mínimo y la contratación colectiva, bueno, produjeron un instructivo en el cual nos igualaron a todos en la contratación colectiva, lo que trae como resultado la desaparición de los contratos colectivos de todos los sectores. Esa es una de las razones por las cuales las manifestaciones están
siendo tan importante en todo el país? Bueno, porque es que todo el sector administrativo, todo el sector de la administración pública está siendo afectado. Y la otra cosa que es gravísima es que no están enviando los aportes y retenciones para la caja de ahorro, lo cual está destruyendo los institutos de previsión. Yo lo digo con toda responsabilidad porque me llega a diario el pedimento de profesores. Aquí no están condenando a muerte a todos los trabajadores porque no hay manera de hospitalización, cirugía y maternidad, no hay para comprar los medicamentos y los institutos de previsión, bueno, que funcionaban adecuadamente a pesar de las limitaciones. Para atender la problemática del sector docente, bueno, están prácticamente desapareciendo. Quizás uno de los pocos que está subsistiendo es el de la Universidad Central de Venezuela, bueno, producto de una política que nosotros desarrollamos desde el año 2008 y que hasta ahora nos ha permitido preservar la institución. Pero no se está enviando los aportes para HCM, no se está enviando los aportes para caja de ahorro, bueno, y esto está afectando el funcionamiento también de los institutos de previsión. Al mismo tiempo, bueno, con la devaluación de la moneda, prácticamente los ahorros se fumaron, no tenemos capacidad de ahorro, las cajas de ahorro fueron descapitalizadas, es decir, estamos frente a una situación en la cual, en mi opinión, lo que debería ocurrir es un llamado general a paro nacional en protesta contra el gobierno. Lo que debe salir es que todos los sectores, independientemente de la posición política, y sin que la intención sea salir del gobierno o tumbarlo, bueno, todos nos paralicemos y le demos una respuesta contundente a esta política ampliadora que está llevando a cabo el gobierno nacional. Profesor Víctor Márquez, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, existe un gremio que está en plena renovación, pero profesor, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa y ya venimos. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras menos y vamos a conversar con Griselda Sánchez. Yo le pido a mi equipo, les estoy pasando el teléfono en caso de que no se conecte vía Zoom. Perfecto, exactamente, vamos a llamarla. Ella está atenta, nos quedan muy pocos minutitos, no queremos dejar de escuchar lo que tiene que decir. Ella es presidenta de la formación de dirigentes sindicales docente venezolana, quien ha participado activamente en las actividades del magisterio en el área metropolitana de Caracas, al frente de la sede del Ministerio de Educación. Justamente durante una de esas actividades ellos anunciaban que estaban evaluando, insistimos, no regresar a las aulas en septiembre si no les pagan las vacaciones completas. Y hay otra cantidad de denuncias que hemos escuchado sobre irregularidades que se están cometiendo contra el magisterio, el desconocimiento de las tablas salariales, de los años de formación y de trabajo. Ya mira, mi equipo, ojalá podamos conversar aunque sea 2-3 minutos con Griselda Sánchez, si la tenemos vía telefónica o vía Zoom. Ella está al aire, le digo, ya la tenemos línea telefónica. Griselda Sánchez, bienvenida, buenos días. Sí, muy buenos días, María Alejandra, aquí estoy ya. Pues mucho Gracias, interés de conocer María. los detalles acerca de la protesta que ustedes vienen realizando
En Caracas y en todo el país. Compartíamos con la audiencia hace algunos minutos lo ocurrido ayer en Barquisimeto, en el estado Lara, una protesta que superó a los cuerpos de seguridad, y hemos dicho que ustedes están evaluando no regresar a las aulas en septiembre. ¿Esto es así? La escuchamos. Bienvenida. Sí, María Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, mira, lamentablemente el día viernes 22 se volvió a concretar una violación de derechos por parte del patrono. Nos cancelaron unas vacaciones que no representa a lo que trabajó, a lo que nos correspondía cancelar. Tengo que decir que, por ejemplo, un docente 4, que le cancelaron 341.039 de vacaciones, y por ejemplo a ese docente le tocaba cancelarle 2 meses, que son 60 días, le tocaba cancelar 1.937,65, es decir, un robo a mano armada desde el patrono. Eso lo entendemos así, y por eso has visto, María Alejandra, al magisterio movilizado en las diferentes regiones del país. El día miércoles salimos 5 estados, y el día de ayer pues salieron también otros estados, como por ejemplo Sucre. Bueno, Lara fue el más donde vimos que quisieron pues cortar la marcha que traían los trabajadores, y que todos estamos reclamando, los obreros, los administrativos y los maestros. Tengo que decir que el grueso es docente, pero que se ha incorporado el personal administrativo y obrero, que también está siendo afectado, María Alejandra. Tengo que decir que, por ejemplo, los administrativos le deben lo que es sus evaluaciones, que no se las cancelaron, y que, bueno, ya nos informaron que efectivamente el bono, y lo informó, yo no sé si lo viste, Torrealba informó que el pago de educación ya estaba listo. O sea, ellos pretendían que nosotros nos íbamos a quedar callados, que nosotros íbamos a aceptar esta otra violación de derechos, que desde el año 2018 se ha venido vulnerando todo lo que es la progresividad de los derechos de los trabajadores, y que por eso hemos visto la fuerza trabajadora organizada en las calles protestando por sus justas reivindicaciones. Dos inquietudes, nos quedan muy poquitos minutos. Uno, ¿qué responde usted al argumento que ha dado la ministra del régimen de Maduro, Yelitza Santaella, advirtiendo que esto ocurre, el incumplimiento, reconociendo el incumplimiento de los beneficios adquiridos por los docentes producto de las sanciones? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿existe la posibilidad de coordinar acciones con otros gremios de la administración pública que también han resultado afectados por el Institutivo NAPRE? La escuchamos. Sí, empiezo con lo último que me preguntabas. Ya de hecho estamos articulados con otros sectores y nos vamos a unificar. Yo creo que la fuerza trabajadora se está unificando, y vamos a terminar todos juntos luchando por lo mismo. Aquí nosotros estamos apartando lo que son los colores políticos, que quizás algunos lo pudiéramos tener, y las diferencias, porque en este momento no caben. Y estamos unificándonos para salir con una sola bandera, que es la justa reivindicación de la clase trabajadora, y exigiendo que podamos nosotros trabajar, que se cumpla con lo que está establecido en la Constitución y en las leyes. En cuanto a Yelitza Santaella, es una gran demagoga, es una señora totalmente irresponsable. Todos vimos lo que ella hizo y sabemos lo que leemos y vemos lo que pasa en el país, cómo ella acabó con el Estado Sucre y con Monagas, y que, bueno, desde el Ministerio de Educación no ha hecho algo que sea distinto. Nosotros esperábamos que ella era así, pero no sabíamos que era tan así. Ahora lo estamos viviendo, pero sí le hemos hecho frente. Yo creo que ella no esperaba que el magisterio se iba a levantar para sacudirla, para señalarla y para pedirle la renuncia. Nosotros queremos que ella renuncie. Nosotros entendemos que sí, que todos son muy malos, pero que esta es la peor. O sea, esta ha hecho cosas, pero totalmente descabelladas. Como por ejemplo votar a mujeres embarazadas, suspenderle el salario a trabajadores que están de reposo. Bueno, esto que hizo, que pagó con salario de diciembre, ella dice, no, esa fue la UNAPRE. No es una UNAPRE, pero con un consentimiento de ella. Una mujer que no ha luchado porque efectivamente se cumpla con lo que está establecido en la convención colectiva. Entonces, bueno, nosotros seguir organizándonos, que es lo que vamos a hacer, seguir protestando. Nos vas a ver movilizados, María Alejandra, en la calle con la gente y con los padres, madres y representantes, porque entendemos que ellos también tienen que incorporarse. Si esto no se resuelve en el mes de agosto, María Alejandra, no va a haber regreso a clase en el mes de septiembre. Y lo sentimos muchísimo, porque nuestros jóvenes siguen siendo hoy los más afectados. Gracias a Griselda Sánchez por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales y docente venezolana, ofreciendo detalles acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con las protestas, manifestaciones, los trabajadores de la administración pública
producto de el impacto que ha tenido la aplicación del denominado instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto en detrimento de los beneficios adquiridos durante años por los trabajadores. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.